Amigos míos, nuevamente con ustedes y en un tema realmente interesantísimo el que vamos a tocar, que nos han pedido bastante porque existe mucha preocupación especialmente por parte de familiares, padres, por lo que acontece en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país fundamentalmente. Y es la depresión que nos lleva al suicidio muchas veces en los jóvenes fundamentalmente. Hoy hemos invitado al doctor Rodolfo López Hartmann, psiquiatra él, quien por supuesto va a estar orientándonos sobre este tema. Mi querido doctor, qué gusto de tenerlo nuevamente acá. Gracias. Y por supuesto gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre este tema que existe preocupación sobre el mismo, porque depresión ahora hay muchísima, se puede ver en bastantes jóvenes fundamentalmente, y por supuesto que lleva al suicidio, ¿no? Entonces queremos que usted nos oriente en este caso para poder dar esa información a los papás, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que tienen que hacer en este caso, ¿no? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es llevar al suicidio, por favor? Ok, buenos días, es un gusto. La depresión es una enfermedad del estado del ánimo emocional, pero que también es una enfermedad del sistema nervioso, del cerebro, que funciona de manera deficiente, funciona en menor velocidad, capacidad, actividad que lo normal. Entonces, mucha gente piensa que la depresión es cuando alguien se pone a llorar, y eso hay que diferenciar de la tristeza, que es un sentimiento normal, cuando algo no nos gusta, algo se pierde, etcétera, o nos va mal en algo, el amor especialmente, pero es muchas veces pasajero y no se debe llamar depresión. La enfermedad se define cuando hay como 4 partes. Una, evidentemente tristeza, pero pesimismo y negatividad. El pesimismo es ya no hay salida, todo lo he hecho mal en mi vida, antes para hoy. El futuro negativo, yo soy un desastre, pesimismo y negatividad, y empiezan a aparecer ideas, mejor acabo con esto, ya no quiero sufrir más, etcétera, etcétera. Y en esa forma la depresión se asocia por ese estado pesimista y negativo y triste a las ideas suicidas. Pero no solamente es tristeza, es también pérdida de energía, tanto física como mental. Hay pacientes que no lloran, no entran al consultorio llorando, porque eso haría el diagnóstico fácil. ¿Qué le pasa, señor? ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, esta es mi vida, un desastre. No, sino, no sé, ya no puedo, ya no quiero hacer nada, no quiero hablar con nadie, ya he dejado el trabajo, un día simplemente no fui. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Y hace poco a poco me he ido acabando, no sé qué me pasa, me he apagado y además estoy tomando más, fumando más, es decir, conductas de compensación, comiendo por ansiedad, también otra conducta por compensación, y el paciente no se da cuenta que tiene una depresión, entonces, pero ha perdido energía física, se cansa, se agota, se fatiga, por más que baja de peso, se debilita, y mentalmente no hay concentración, no hay memoria. Me demoro para hacer una carta, lo que hacía en 5 minutos, ahora estoy 1 hora pensándolo, dándole vueltas, así. Y también se acompaña la depresión, yo creo que es parte del síndrome, con la ansiedad. Y la ansiedad a veces es lo que lleva al paciente a desesperarse, como dicen, la desesperación, y a decir, ahora sí hago algo y lo acabo, porque es un sufrimiento continuo. Ajá. Así es, esa es la definición. Esto nos lleva, bueno, queda claro hasta ahí, pero esto nos lleva a que podamos un poquito parar las orejas todos los papás, ¿verdad? Porque esto está ocurriendo mucho más en los jóvenes hoy en día. Y esto debido mucho a la libertad que se les está dando, ¿no? Tanto a los varoncitos como a las mujercitas, porque hoy en día debemos tomar en cuenta, y eso lo hablábamos en algún otro programa hace bastante tiempo, mi querido doctor, usted se debe recordar, y me va a gustar tocar otros temas también, como el alcoholismo y el tabaquismo, ¿no? El hecho de darles mayor libertad y que hoy por hoy se haya volcado la tortilla, que las damas sean las que lleven la batuta en vez de los varones, como era anteriormente, ¿verdad? Sí, es posible eso, ¿no? Y hay muchos cambios sociales, en los roles sociales, en las expectativas que hay, que deberían, por ejemplo,
ser iguales, ¿no? En todo nivel, hombres y mujeres, y eso crea una competencia y un estrés muy grande, ¿no? Entonces, te quería comentar, Luis, que estamos en septiembre y que a nivel mundial se está tomando muy en serio el tema del suicidio, tanto que la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud han declarado el mes de la conciencia, la awareness en inglés, ¿no? de la concientización sobre el suicidio. ¿Qué está pasando? Que hay, en Argentina hay una alarma y hay un manual que te he mostrado la carátula, es un manual de la ciudad de Buenos Aires, del área de salud mental, que están hablando de los mitos del suicidio. Han encontrado en Argentina que el indicador de suicidio se ha triplicado en jóvenes menores de 18 años. Uno no puede creer, ¿no? Pero sí, está ocurriendo, ¿no? En jóvenes. Y en el mundo es como la tercera y cuarta causa de muerte más frecuente en jóvenes. Entonces hay muchas cosas que hablar. La depresión puede ser un contribuyente, pero no siempre. Puede ser, una persona puede estar perfectamente, o sea, sana en salud mental, y por eso hay esos suicidios de personajes famosos, ¿no? Que uno no puede entender, Robin Williams, Anthony Bourdain, ¿no? El famoso chef de CNN, creo que era de CNN, no sé. Entonces lo encontraron ahorcado, ¿no? Es una conducta personal, una cosa muy extraña. ¿Qué se recomienda? ¿Tú qué dirías? No, la verdad, lo he escuchado a usted en todo lo que decía y me venía a la mente, recordaba un poco lo que ocurrió en nuestro país fundamentalmente. El tema sentimental en cuanto a los jóvenes es realmente alarmante. El tema de los colegios y las calificaciones también, donde ya se ha visto 5 o 6 de ese problema, de esos suicidios, el problema de que sumado a eso, el alcoholismo y el tabaquismo llevaba a este tipo de depresión y suicidio, ¿verdad? Entonces me lleva a pensar un poquitito de que está cambiando tanto el mundo y a nivel internacional lo está haciendo mucho más y ya está bajando el índice porcentual de la edad de los jóvenes. Aquí en nuestro país me preocupa porque también se toma muy en cuenta todo eso, ¿eh? Sí, hay colegios privados que siguen un poco normas internacionales que apenas oyen hablar o ven en el chat o dicen uno de los chicos dice que estoy cansado de esta vida y esas cosas, ya le hablan, lo hacen hablar con el psicólogo y lo ven. Hay colegios públicos, me han contactado y estamos ayudando a un colegio público, no voy a decir el nombre, donde el profesor de educación física ha detectado cómo usan uniformes que tienen cortes en los brazos, ¿no? Piernas, brazos. Entonces han estado observando y de pronto los han llamado y hemos contactado para ir a darles charlas al colegio e incluso intervenciones en los jóvenes, porque el corte es una señal de disconformidad, de dolor, de rabia, frustración. Es algo que se ha estudiado muy poco, no hay mucha publicación, pero generalmente está asociado a depresión, a frustración, y es una señal de que me quiero hacer daño, no me importa, no prefiero sufrir, algo así, ¿no? Entonces hay que estudiar eso. Y bueno, hay situaciones donde no es la enfermedad mental, sino es la personalidad. Hay personas impulsivas, ¿no? Y los jóvenes adolescentes que no tienen desarrollado su lóbulo frontal, más aún, ¿no? Pero ¿y esto por qué viene? ¿Por qué? Porque eso viene desarrollado de la misma persona o es que esto viene ya asociado a lo que significa el factor fundamental de el estrés, el ámbito del hogar, el trabajo, el colegio y la misma gente que está involucrada con uno, que también me imagino que es un factor que nos lleva a esto, ¿no? Porque hoy por hoy ahora ya se fijan, ¿no? ¿De qué marca usas tu camisa? ¿De qué marca usas tu reloj, tu zapato y demás? Y que si no llevas una buena marca, bueno, pues eso también, no, lo discriminan un poquitito en ese sentido. Entonces, eso también te puede llevar a estas cosas, ¿verdad? Hay
los casos que conozco son realmente diferentes unos de otros. Por darte una mínima, un chico que se intoxicó con pastillas, se le evaluó, fue al psicólogo, el psicólogo lo mandó a mí como psiquiatra, evaluó el caso y resulta que no me quería contar, hablar mucho qué es lo que había pasado. Pasa otra consulta, ya mejora, lo veo deprimido, le doy antidepresivos, le digo que esté en contacto, hay que crear una relación con el paciente y en unas semana o dos viene la mamá y me dice, doctor, le tengo que explicar qué está pasando. Resulta que él tiene tendencia a volverse homosexual, pero no quiere que su padre se entere, no quiere que nadie se entere, tiene un amigo íntimo, etcétera. Entonces anda en conflicto terrible, que si su padre se entera, que no sé qué, y por eso se había tomado las pastillas, me lo ha contado ahora. Un caso. Otro caso, un chico impulsivo de 19 años que se dejó el colegio, lo habían buleado, abusado, ¿no? El matonaje ahora se llama, ya se ha traducido al matonaje. No, sí. El matonaje, lo matoneaban y entonces había roto relaciones, amistades, no quería saber nadie del colegio, era muy solitario, entra a una universidad, primer semestre fracasa, no le gusta porque lo aplazan en un par de materias y se mete a otra universidad donde empieza a ver que está difícil la cosa y decide irse a lanzar del puente. Solo por eso, o sea, por la vida y porque no estaba contenido. Entonces, parece mentira, pero encontró que la valla del puente era muy alta. Por si acaso se había guardado 2 pesitos para su micro de regreso. Y regresó a la casa, no es broma, pero es un poco estilo teatro, ¿no? O sea, y después habló con la familia, miren lo que me está pasando, he querido hacer esto, y ahí se atrajo la atención, pero vamos a buscar a alguien que te ayude, y ahí empezó. También hay ese gesto, ¿no? Y hay otros, como un señor mayor, ya de 55, que viene con sus padres ya mayores, muchos mayores, ancianos, y que resulta que se están extrañados porque ha perdido 7 trabajos uno tras otro, muy buenos trabajos, muy bien preparado, su familia, esposa e hijos casi en el abandono, él separado, y su historia es de que tomaba mucho, y la historia del alcohol era que hacía que haya fracasos laborales, y él no se daba cuenta, y él hace creer que no toma más, pero sí toma. Entonces, encarar el problema que deje de tomar y salir de la depresión y dejar de estar pensando y diciendo que se quiere matar. Realmente este problema es muy, pero muy grande. Difícilmente tocarlo en un solo tema. Claro, hay que individualizar también, ¿no? No, evidentemente, pero para eso, lógicamente, ahí está el profesional que ayuda en un porcentaje realmente increíble y al que hay que acudir, lógicamente. Tenemos preguntas ya a través de las redes sociales, mi querido doctor, las vamos a realizar y ya nomás para que pueda usted lograr responder. Puntualmente, vamos con las preguntas y lógicamente las respuestas. Qué difícil. Es difícil realmente. Es que en una familia hay 3 hijos, 2 no dan problemas y uno que sí da todos los problemas. Entonces es individual, ¿no? Depende desde los 13, 12, 15, más o menos hay que prestar atención, pero ¿cómo? Abrir el canal de comunicación. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te noto que te aíslas? ¿Y qué pasó con estos cortecitos, sangre en tu ropita? ¿Por qué no hablamos de esto, no? Y cosas así, ¿no? Entonces, desde ahí, te has estado sacando las pastillas, el jarabe, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Y en fin. Esos son parámetros para que uno vaya ya parando las orejas. En general, el adulto joven es de mayor riesgo. Ahí tienes una hojita que tiene, otra parte, lógicamente. Mientras tanto, factores de riesgo te los muestro, lo que hay en un test, en este. Ahí está. Factores de riesgo: ser varón, menor de 19 años o mayor de 45. La depresión, si está asociada, peor. Intentos de suicidio previos, abuso de alcohol, trastornos cognitivos, o sea, no ser muy inteligente. Bajo soporte social, no tienen con quién apoyarse, haberse trasladado, mudado, migrado, lo que sea. Haber hecho un plan organizado de suicidio es mucho más riesgoso que no. El tener pareja estable
parece que ayuda, pero sí, ayuda, y tener una enfermedad somática, especialmente relacionada con dolor crónico, o cuando no hay mucha esperanza de vida, ¿no? O sea, o un sufrimiento crónico. Vamos con las siguientes 2 preguntas, por favor. Ahí está. Es posible que haya cómo comunicarse con esta persona. Yo he visto en YouTube videos que los han censurado o cortado, editado de gente que se ha suicidado, chicas, chicos, jóvenes, poniendo la cámara y contando lo que van a hacer, diciendo adiós mundo cruel, y ahí voy. Increíble, ¿no? Y así de otras formas, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Quizá tratar de contactarlo, pero quizás sea tarde, ¿no? Cuando ya estamos viendo que se está por colgar, ¿no? Cuando hay señales previas, sí, la amenaza, no hay que tomarlas en broma, es lo que les decía en los colegios. Ahora los maestros y directores y psicólogos de colegios, cuando ven estas señales, tienen que intervenir y por lo menos preguntar y acompañar y saber que la cosa está, qué está pasando y de dónde viene, ¿no? Entonces, intervención temprana, ¿no? Precoz es lo mejor. Lo más importante. Tercera pregunta y última. Una persona que puede ser que tenga ese problema, sí, ¿no? Que tenga depresión. O si usted tiene ideas suicidas, eso no es normal. Hay niveles, o sea, la idea suicida es fantasía, sí, yo no quiero vivir más, nunca más quiero ver a Luis, no sé, o sea, fantasías. Eres una fantasía, entonces. Ya no soporto a mi esposa, mi suegra o algo así, ¿no? Ajá. El trabajo, el jefe, el gobierno, el país. Entonces, pero de ahí a pensar de qué puente me voy a tirar, o dónde venderán raticida, o dónde puedo conseguir algo para hacerme, o de dónde me voy a saltar, o algo así, ya es un plan. Ese nivel ya es peligroso, porque de ahí a falta que tenga ya el hecho concreto, haber escrito la cartita, haber engañado a todo el mundo para decirles ya vuelvo y ¡pium!, se va a lanzar. Entonces, hay varios niveles, ¿no? Una pregunta muy clave, está en los test de depresión. ¿Le encuentra sentido a la vida? ¿Sí o no? Si no le encuentra sentido a la vida, habla con alguien, busca terapia, escríbele a alguien tus cosas de repente por internet. En el Instituto Ser Libre, en La Paz, tenemos atenciones a pacientes incluso gratuitas, no a todo el mundo, ¿no? Es un centro privado en Calacoto, a ver, ¿no? Entonces, pero también hay gente que viene y no paga un peso. Mi querido doctor, realmente es en esta recta final, ¿qué tipo de actitudes tiene que tomar el profesional médico con estas personas, con estos pacientes? Excelente pregunta. Yo lo digo por mi experiencia. Yo he sentido un poquito de vergüenza, de duda, a preguntarle a un paciente si tiene sentido su vida, o si alguna vez ha pensado, se ha hecho daño, o si alguna vez o está pensando en suicidarse. Y ahora yo no tengo ese temor, saco un test, y los tests son cuestionarios de 20 preguntas, y tienen esas preguntas, y a veces no te lo ha dicho en la consulta, pero sí lo pone en el test y tú no quedas sorprendido. Otro datito sobre el suicidio que tengo es que ya en 3 estudios que he hecho con la Universidad de San Andrés, en encuestas, preguntando a la gente sobre su índice de depresión, y una preguntita adicional: ¿se ha suicidado algún familiar suyo directo? Oh sorpresa, es entre 8 y 10% de la población que reporta que un familiar suyo se ha suicidado. Entonces hay un posible componente hereditario de la depresión, porque si se hereda la miopía, el pelo negro, porque no se va a heredar las neuronas que se deprimen, y la tendencia a suicida. Hay familias donde hay varios casos, entonces también es un tema
interesante. Lógicamente que lo vamos a ir tocando a medida que vaya pasando el tiempo. Hay tantos temas que hay que tocar en psiquiatría que lógicamente son bienvenidos dentro de lo que significa la orientación y la información, ¿verdad? ¿No? ABC la medicina es el líder en eso y te felicito y te agradezco, Luchito. No, mi querido doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El doctor Rodolfo López Herman, psiquiatra, estuvo en el ABC de la medicina en sus 19 años de vida, pensando en tu salud. Volvemos enseguida.